Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otra cápsula virtual desde las redes de Oncopal. El día de hoy, pues, tenemos al doctor Ángel Arana y al doctor Omar Gómez. ¿Cómo están, doctores? Muy buenas Muy, tardes. muy bien, muy bien, muy Sí, buenas tardes, ¿cómo estás? muy bien. ¿Y ustedes qué tal? Muy bien, también aquí, Sí. acompañándolos esta vez, después de un largo tiempo Sí, no, ya sin tenía rato venir. que no venía, ¿verdad? Sí, ya, unos meses. ¿Cómo se siente ya de su regreso a las cámaras, a Bien, brillar? todo bien. Ahora sí. Digo, porque todo le estaba acaparando el doctor Arana, ¿eh? Sí, ya sé, ¿no? Oye, Acá ya Hay está que, mi hay que, estrella. sí, no, y hay que Vine quitarle a el copiarle lugar. algo porque es el maestro ya aquí en las cámaras. No, ya, digo, ya hay que pasarle la batuta a otra persona, digo, Está bien, no es sí, cierto, sí. doctor, no es cierto. Pues bueno, el día de hoy pues nos juntamos a ambos, para la gente que no sabe, igual pues yo doy una pequeña introducción, ambos son cirujanos oncólogos, pero para la gente que no ha tenido tanta interacción con usted, doctor Omar, pues me gustaría que se presentara, ¿no? ¿Cuál es su especialidad? Este, ¿En dónde está consultando actualmente? Claro, Todo bueno, su... soy cirujano oncólogo como el doctor Arana y ahora no había podido venir porque estaba haciendo un curso de alta especialidad en cirugía oncológica de mama y cirugía oncoplástica. Ok. Entonces ya terminé, Y ya está estoy más disponible, libre, ¿no? Está muy bien. libre para venir, platicar un poco con ustedes y bueno, pues aquí ahorita Pues acompañado justamente, con el Doc, doctor Arana. ahorita que menciona el curso que tomó, pues el tema de hoy es cómo prepararse para una cirugía pues previa al cáncer de mama, ¿no? Cómo es el proceso que viven en este caso las pacientes, pues igual bajo su experiencia pues en este ramo, qué es lo que ustedes recomiendan. Básicamente es como que, pues lo que queremos es darle a la gente instrucciones, ¿no? Pues más que nada, o comentarios, pero por parte de los especialistas que son ustedes dos, Claro. ¿ok? ¿Qué nos pueden empezar diciendo, ¿no? Sobre el cáncer de mama, ¿no? ¿Cuál es la reacción que normalmente tiene una paciente, pues al saber el diagnóstico, ustedes que tienen toda la experiencia y que la han vivido directamente? Pues mira, la verdad es que este tema es muy interesante y salió mucho de las redes porque en general son preguntas que a lo mejor nosotros estamos habituados porque todos los días pues indicamos y ofrecemos tratamientos quirúrgicos y cirugías, pero digo, no cualquiera o no todos nosotros pasamos por este proceso que es una cirugía, ¿no? Ujú. Y desde preguntas básicas de, oiga doctor, ¿qué se necesita para que yo esté bien o que me pueda ir muy bien en la cirugía, ¿no? Creo que es una de las preguntas más básicas que todos nosotros en algún punto lo llegamos a tener y que nos ha tocado que no lo pregunten, ¿no? Exactamente. Doctor Omar. Sí, de igual, siempre, ya cuando tiene, la primera pregunta siempre es ¿por qué tengo cáncer? Y la, la, la noticia al recibir Pues la respuesta noticia, al sí. recibir esa noticia, pues siempre es, no saben qué hacer los pacientes. Una vez que lo asimilan y que les decimos que hay que operarse, que tenemos que hacer una cirugía para tratar su enfermedad, pues también siempre preguntan las primeras cosas, ¿y qué puedo hacer yo? ¿Qué tengo que hacer para que mi cirugía salga bien, mejor, salga ¿no? todo lo mejor? Entonces, lo primero también es saber qué tipo de cirugía le vamos a hacer a la paciente, porque el cáncer de mama, aunque se engloba como una enfermedad, pues tiene varias etapas y variantes de la enfermedad y la cirugía puede ser distinta para cada persona. Ajá. Claro. Entonces, las recomendaciones van a ir dirigidas en base a qué tipo de cirugía le vamos a hacer a la persona. Hay recomendaciones generales, siempre preguntan en la dieta, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué puedo comer? ¿Qué me recomienda comer? ¿Tengo que dejar de comer algún alimento? ¿Qué me prohíbe? Entonces, por ejemplo, en la dieta, que es algo que preguntan muy frecuente, al menos yo, por ejemplo, no hay algo que le restringamos en la dieta. ¿De O acuerdo? sea, Entonces, digamos siempre que a veces hay gente que dice, no, pues me restringieron harinas, por sí, ejemplo, siempre ¿no? dicen que "Ay, me Sí. dijeron que no puedo comer grasa, ¿no? Ujú. O que no debo comer harina, sí, la verdad es que Pues esto es prácticamente, es como por ejemplo los deportistas, ¿no? Ujú. Tú te estás preparando para un maratón y digo, no todos los deportistas de alto rendimiento no es como que se levanten el día de hoy y digan, mañana voy a correr 10 kilómetros, ¿no? No, se prepara, ¿no? Hay Prácticamente un proceso. hay un proceso de preparación Así para es. dar lo mejor y tener los mejores resultados. Justamente en este tipo de cirugía pasa lo mismo, ¿no? ¿Y cuáles son las recomendaciones que nosotros como médicos y como cirujanos hacemos? Digo, siempre hay que tener esta preparación, digo,
entre mejor preparado estés, pues muchos mejores resultados vamos a tener en la cirugía y menos complicaciones las vamos a tener. Alguna contraindicación para la alimentación en realidad no la hay. O sea, sí existen muchos mitos, como mencionabas, de que, oye, vamos a dejar de comer harinas, vamos a comer, no puedes comer huevo, no te puedes acercar a la lumbre, no puedes hacer ciertas Sí, es características. cierto, que ahorita que menciona eso de la lumbre, digo, perdón Sí. por cortar la respuesta, pero si hay como que ese mito de que, por ejemplo, no, pues no tienes que acercar al hombre o algo caliente porque hace reacción. Digo, ¿ese mito a qué se deriva? Sé que no es del tema, Ujú. pero me Sí. gana la curiosidad. ¿Ese mito de qué se deriva, doctor? Pues siempre preguntan, en cualquier tipo de cirugía, ya sea de mama o de cualquier otra cosa, Ajá. siempre después de una cirugía empiezan, ya me puedo acercar a la lumbre y la verdad no sé dónde salió ese mito. Sí, pero... No sé, pues yo lo que les digo es, o sea, la herida hay que cuidarla, ya sea de mama o de cualquier otra cirugía, siempre hay que cuidar la herida, sobre todo que no se infecte. Entonces, el estar a lo mejor cerca del calor puede propiciar que la herida se pueda llegar a infectar, pero en realidad ese mito, no, o sea, yo lo que les digo, puedes cocinar, puedes hacer lo que tú quieras, acercarte al lumbre, pues Sí, mientras sí. no te quemes, No, no pasa, pasa nada, nada, ¿verdad? no, Exactamente. en realidad, ¿cuántas veces cocinamos y que sintamos el calor de la lumbre? Pues la verdad es que no, o sea, Sí, o sea, no me voy a acercar literalmente a la lumbre. ya nadie cocina en una fogata, eso como para que sí sientes el calor de O la carnita asada, ¿no? Si acaso, ¿no? Pero la carnita asada, pues le dices que la haga alguien más, pero en general, si es en la estufa, pues, no pasa nada. O sea, O sea, no- eso es un mito, ¿no? Que existe algún riesgo que va a generar algún factor. o sea, el cuidado como cualquier persona que va a comer, que va a cocinar. Ah, Pues ok. nada más no tan cerca para que no te quemes. No, hombre. Pero fuera de eso, pues la verdad es que no hay mayor cuidado que tener por la cirugía. No sé, el doctor Arana. La verdad A es lo que mejor yo sí sabe, depende, ¿no? yo depende, digo, si la paciente viene acompañada con su esposo, pues ahí a veces sí le recomiendo que no cocine, pero Que más cocine el esposo, que dice. cocine el esposo más que nada. Sí. No, la verdad es que sinceramente no hay una contraindicación, ¿no? Digo, el hecho de cocinar, acercarte al fuego, no aumenta el riesgo de complicación de las cirugías, no aumenta el riesgo de infección de la herida. Creo que lo que comentaba Omar está más relacionado con los cuidados básicos de una herida. Si la herida la mantienes limpia, si le haces la curación como debe de ser, si toman los antibióticos y los analgésicos de la forma adecuada, pues la herida no se debe complicar porque te acerques al fuego. ¿Sí? Entonces, ese mito de no te puedes acercar al fuego, pues en realidad No, y es que quizá fue una pregunta o salió el tema así como que muy esporádico por la misma cultura que tenemos aquí, ¿no? De saber, de no saber qué hacer, como por ejemplo en una evaluación preoperatoria, ¿no? Ustedes como médicos, antes de operar al paciente, imagino que hay una revisión quizá que lleva meses, 6 meses, 3 meses con el paciente, o se le da un seguimiento previo a la operación, ¿no? O es independientemente con este cáncer, ¿cuál sería o cómo funciona un proceso preoperatorio, ¿no? Bueno, con este cáncer, como decía el doctor Arana, una cirugía, lo ideal es prepararla como un deportista prepararía para una prueba, para una competencia. Claro. La diferencia es que el deportista con la competencia, él sabe que va a competir. Y él se prepara para algo que ya sabe que va a pasar en 6 meses, en 1 año, en 2 años. Con el cáncer de mama, pues es algo inesperado. Okay. Entonces, la persona se puede preparar, pero tal vez no va a tener el tiempo que quisiera para prepararse. Entonces, ¿qué son las personas que tienen menos riesgo, digamos, de complicaciones? Aquellas que no tienen obesidad, personas que no fuman, que hacen ejercicio. Entonces, a partir del diagnóstico, si la persona fuma, pues lo recomendado es dejar de fumar. ¿Okay? Claro. Si no fuma, pues tiene mayor probabilidad de que no tenga complicaciones en relación al tabaquismo. Sobre todo con algún tipo de cirugía de mama, el tabaquismo es un riesgo de que pueda sufrir ahí la cirugía y tengamos que reoperar y todo. Entonces, ¿cuánto tiempo, perdón, debe una persona que antes de operarse debe dejar de fumar? O bueno, si alguien obviamente, fuma y hay que hacer una cirugía donde preservamos toda la piel, lo recomendado es por lo menos 1 mes dejar de suspender el tabaquismo. Okay. Entonces, ante el diagnóstico, si la persona fuma, lo primero es dejar de fumar. Y más allá de que puede mejorar sus riesgos de tener complicaciones, el tabaquismo también pues conlleva otras enfermedades. Sí, claro. Que para el tratamiento del cáncer, pues igual,
seguir fumando, pues puede tener más complicaciones de otras cosas, ¿verdad? No solamente de la cirugía, sino de los pulmones y eso. Entonces, pues dejar de fumar es algo que alguien con cáncer se recomienda que deje de fumar. Prácticamente desde que... Sí, desde que tienes sabe el que tiene diagnóstico cáncer, de ya que dejar tiene cáncer. O incluso antes. Es Incluso, prepararte. O sea, nadie debe fumar, ¿verdad? También. No. Esto es prepararte, es decir, obviamente, ¿cuál es la alimentación que tú puedes recomendar? Digo, la alimentación pues es una alimentación que se la recomendaría al doctor Omar, que yo llevaría, que tú llevarías, digo, son recomendaciones básicas desde dieta baja en grasas, dieta baja en gaseosas, en refrescos, en harinas, que tengas el plato del buen comer, que tengas frutas, verduras, el hacer ejercicio. El hacer ejercicio obviamente te prepara de una forma física y de una forma en la que vas a tolerar y vas a tener mejores respuestas y mejor resultados en cuanto a la cirugía. Vas a tener mejor cicatrización, vas a tener una recuperación mucho más rápida, las heridas se van a limpiar y las heridas van a cicatrizar de una forma más rápida. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones preoperatorias que debemos de hacer? Digo, como lo mencionaba Omar, no tienes tanto tiempo como por ejemplo el que se prepara para un olímpico, es decir, 4 años se están preparando constantemente. Claro, esto es algo de meses. Pero pues prácticamente digo, desde el día 1 que tienes el diagnóstico, tienes la primera oportunidad para empezar a modificar todas estas características para tener buenos resultados. Y es decir, si tú fumas, digo, día 1 fumabas, ¿no? O sea, automáticamente ya. Que dice, yo fumo, no, fumabas. Fumabas. Porque ya no lo vas a hacer. Sí, que es lo ideal, ¿no? O sea, Sí. prácticamente es dejar de fumar. Si te tomas refrescos, y ahí va a decir marcas, pero... No nos van a pagar. Y no nos van a Si pagar. nos patrocina podemos decir, adelante. Sí, pero bueno, si tomas refresco Ajá. constantemente, pues digo, lo ideal es que mejor tomas agua. Por eso estamos tomando agua. Exactamente, agua sí no pasa nada. Pero Sí. por ejemplo, entendemos que, digo, por una persona que, pues esto es un suceso inesperable y repentino, ¿no? Como lo mencionaba, principalmente dejar de fumar. Pero hay personas que previo a la operación siempre, digo, insisto que tienen muchos nervios, quizá un tema de ansiedad incluso. ¿Qué sucede o qué pasa si un paciente toma quizá algún tranquilizante previo a la operación, digamos una semana o días incluso antes de la operación? ¿Influye en algo que el paciente esté tan ansioso que no pueda incluso considerar el sueño? X factores, ¿no? ¿Qué pasa si se toma algún medicamento o se puede recetar algún medicamento? Sí, bueno, pues de inicio la persona necesita, como dice el doctor, como dice Arano, es cambiar sus hábitos, ¿verdad? Y sabemos que es difícil ante una noticia de esas, primero cambiar el chip de tu estilo de vida, porque lo primero que le viene a la mente no es eso, ¿verdad? Sino es, porque me pasó esto, ¿qué va a Toda la pasar? ansiedad. Me voy a morir. Entonces, algo que tienen que saber es que ante un diagnóstico de cáncer de mama, hay una gran posibilidad de curarlas a las pacientes. Entonces, tienen que saber que el cáncer de mama es curable. Okay. Y curable nos referimos a que podemos quitar el cáncer, eliminarlo y que la persona viva 10, 20, 30 años, ¿de acuerdo? Entonces, eso es algo que tienen que saber, que el cáncer de mama puede ser curable. Y entonces ahí empezar a tener la idea de que es curable. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para que mi tratamiento sea el mejor posible y me dé las menores complicaciones? Okay. Y es donde hay que, desde el día 1, empezar a cambiar el estilo de vida si es que lleva algún estilo de vida, pues como... Pues que pueda afectar, ¿no? Como eso, comer refrescos, no tener una dieta balanceada, entonces Saludable. cambiar eso. Okay. ¿Qué se le podría recomendar a un paciente, no? Digo, que está pasando por este proceso de ansiedad. Normalmente esto es un proceso que no lo puedes llevar solo. O sea, nosotros como cirujanos no lo llevamos solo. Siempre existe este aspecto de manejo multidisciplinario. Es decir, nos apoyamos de varios compañeros al final de cuentas porque, como lo mencionábamos, es una enfermedad compleja, es una enfermedad que en realidad lo que más nos importa es tener un buen resultado. Y los mejores resultados los obtenemos apoyándonos de varios compañeros. Y más como lo mencionaba Omar, es un shock
emocional, donde de repente existen todo este tipo de dudas de, oye, estoy muy ansioso por el diagnóstico de cáncer, estoy muy ansioso por la cirugía, fíjate que no sé qué comer, qué alimentación vamos a tener. Lo ideal es eso, o sea, no hay ninguna contraindicación para la alimentación ni para realizar ejercicios, pero obviamente la orientación la realizamos en este equipo multidisciplinario con un nutriólogo, ¿no? Es decir, el nutriólogo lo incluimos dentro del equipo en el cual él hace una dieta balanceada para cada tipo de paciente y para cada una de las enfermedades que tiene, porque no estamos hablando de un paciente completamente sano. No es lo mismo aquel paciente que llega, por ejemplo, ahorita Omar, y que lo tenemos que operar de urgencia, que nada más sé que se llama Omar, y que no sé si es diabético, hipertenso, y así lo meto a quirófano. El clínico, ¿no? Y obviamente durante la cirugía, que por ejemplo Omar, que no sé si fuma, si toma, si tuvo una cardiopatía o algo, pues obviamente las complicaciones quirúrgicas y durante la cirugía van a ser mayores. Entonces, ¿qué es lo ideal? Pues obviamente lo ideal es conocer a Omar. Oye, es Omar, es cirujano oncólogo, no fuma, no tiene ninguna cardiopatía, pertenece a un copal. Pertenece a un copal. Sí, prácticamente ya desde ahí ya tengo toda esa información y obviamente la cirugía, es decir, aquel paciente que es diabético, hipertenso, prácticamente el internista, los exámenes preoperatorios, que son los que nosotros solicitamos para una cirugía, me ayudan a ver cuáles son los cuidados que vamos a tener. Es decir, si de repente a él se le sube un poquito el azúcar, pues ya sé que en el posquirúrgico tengo que cuidar su tipo de alimentación, que tengo que utilizar algún esquema de insulina para controlar ese descontrol, o si es hipertenso, pues obviamente controlar la presión antes de la cirugía, y sé que después de la cirugía hay que estarlo monitorizando, ¿no? Obviamente si fuma, pues prácticamente sé que con él las heridas o el tipo de herida voy a tener ciertos problemas para la cicatrización. Entonces, entre más tiempo tengamos este periodo para dejar de fumar, pues obviamente las heridas se van a cicatrizar mucho mejor. Entonces, desde ahí todo el protocolo preparatorio consiste en eso, ¿no? Consiste en conocerlo, ver todo su historial e ir resolviendo cada una de las dudas. Creo que todos tenemos miedo de qué va a pasar con la cirugía, ¿no? Claro. Todos en algún punto dices, es que me van a operar y muchas veces es la primera cirugía que te han hecho en toda tu vida, ¿no? Entonces, obviamente, pues tienes miedo de qué va a pasar, cómo me va a ir, cuánto tiempo va a durar, muchas cosas, ¿no? Pero al final de cuentas todo eso lo hablamos antes en el consultorio. Es decir, o sea, sientan al paciente, le explican cómo va a ser el proceso, y cuando ya es el punto de, digo, ya abarcamos quizá, porque entiendo y todo lo que explicaron ahorita da a entender que cada paciente es diferente. Claro. Porque obviamente las preindicaciones varían o se hacen como que personalizadas para que cada paciente esté adaptado al proceso, ¿no? Claro. Pero durante el área de la operación, el área de la cirugía, digo, no sé cómo la podrían describir ustedes para que sea entendible cómo es el proceso o un ejemplo general, digo, qué es lo que se hace antes de, qué sea lo que se hace durante. ¿Cómo lo describirían, digo, ustedes que son los expertos en cirugía? Ya como tal de la cirugía. Sí, o sea, ya entonces, como tal en la cirugía, digo, para que nos demos una idea de, como que... Bueno, primero respecto a la pregunta que hiciste antes de la ansiedad, bueno, con los medicamentos que puede tomar el paciente, si tiene ansiedad y quiere tomar algo, pues en realidad no interfieren tanto, pero también saber que medicamentos para la ansiedad o para conciliar el sueño, pues hay muchos. Y algunos incluso son controlados y lo ideal es que los recete un médico. Entonces, si esa persona toma esos medicamentos de toda la vida o de hace 20 años porque no puede dormir bien, pues es diferente de aquella que nunca ha tomado y quiere tomar algo. Entonces, dentro de las consultas o el manejo multidisciplinario, aparte del nutriólogo, también incluimos una consulta con un psicólogo, un psiquiatra, porque para moderar la situación psicológica de la noticia y claro. Alrededor también pues, la cirugía y todo ese contexto, ¿verdad? Y respecto al proceso de la cirugía, pues, ¿qué será? Digo, es el día de ustedes, pero... Pues sí. No sé, para que lo pudiéramos comprender o imaginar más que nada, no sé, ¿cómo es? ¿Cómo es el estar en quirófano? Primero como para el paciente, ¿no? Para el paciente es
el día de cirugía, toda cirugía tiene que tener ayuno. Entonces, Ayuno. ayuno, sí. Ok. Sobre todo para el proceso de anestesiología. En cirugía de mama muchas veces usamos anestesia general. Y la anestesia general es el paciente está dormido por completo. Se usa un ventilador. Que ahora con el COVID a la gente le dio mucho miedo. ¿Sí? Oye, ¿Un ventilador? Sí, ventilador mecánico, es decir, una máquina que sustituye la función de los pulmones. Ah, ok. Porque el paciente va a estar dormido y no va a poder respirar por él solo, lo tiene que asistir el anestesiólogo con una máquina. Entonces ahora con el COVID, que se escuchó mucho lo de la intubación, me ha tocado muchas personas que tienen miedo de la intubación. Es decir, me van a intubar, doctor, para la cirugía y sí, claro, hay que hacerlo. Pero esa intubación es diferente a los pacientes con COVID. O sea, en los pacientes con COVID los intubaban porque el paciente no podía respirar por sí solo. Acá en la cirugía es distinto. Es una inducción para dormirlo, para que el paciente no tenga dolor, pero en ese proceso también no puede respirar, pero se le asiste con una máquina para que no tenga ningún problema. Al finalizar la cirugía, el paciente despierta, el tubo se quita y despierta sin dolor, como si nada hubiera pasado prácticamente. Y yo pensaba que era como quedarse dormido, o sea, en teoría sí. Sí, es como quedarse dormido, pero mientras el paciente está así anestesiado, pues es toda una cuestión que el anestesiólogo maneja. Okay. Vigila el corazón, vigila la función de los pulmones, todo para que el paciente esté dormido, relajado, sin dolor y despierte igual. Relajado, sin dolor, como si nada hubiera pasado, mientras la cirugía la hacemos. Normalmente en ese tipo de cirugías, digo, específicamente el cáncer de mama, aproximadamente cuántos médicos se asisten, ¿no? Digo, entiendo que está el anestesiólogo, están ustedes, pero ¿qué más está ahí como apoyo para ustedes? Normalmente esto es un equipo grande, okay. Digo, porque al final de cuentas, como lo mencionábamos, no solamente es llegar, operar y vámonos, ¿no? Y ya. Antes de todo esto hay una preparación y siempre existe esta preparación, como tú dices. Checamos cómo está el corazón, checamos cómo están los pulmones, checamos cómo está el paciente en general, de cómo están su hemoglobina, si coagula bien, si no coagula bien, si el azúcar está bien, la presión está controlada. Esto nos ayuda sobre todo y más, como comentaba Omar, para el proceso anestésico. Obviamente el anestesiólogo lo que hace es que pues sea lo más cómodo posible para el paciente y lo ideal en estos casos es que normalmente es que los duerman, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente llega, el anestesiólogo platica con él, por eso se ocupa ese ayuno. Ese ayuno, la intención es de que evita que tengamos complicaciones durante la cirugía, por eso somos bien drásticos en ese aspecto de a la hora de pedir el ayuno, ¿no? ¿Cuánto tiempo de ayuno más o menos? Normalmente piden 7 horas, en algunas ocasiones puede ser menor cuando son líquidos, sí, pueden ser hasta 4 horas, pero lo ideal y lo más recomendable son 7 horas prácticamente. Entonces, mientras el paciente tenga una buena hemoglobina, unos tiempos de coagulación adecuados, su corazón, sus pulmones estén funcionando adecuadamente, creo que es el paciente ideal para nosotros operarlo, ¿no? Posteriormente pasa a quirófano. En quirófano, lo que tú mencionabas de ser ansioso y de que tengas problemas para conciliar el sueño antes de la cirugía, creo que no hay ninguna contraindicación para dar algún ansiolítico, de tal forma en la que descanse la noche previa y él al día siguiente, en la mañana que se vaya a operar, se opere de la forma más tranquila posible, porque es lo ideal, ¿no? Él entra tranquilo a quirófano, sabiendo qué tipo de cirugía le vamos a realizar y qué tipo de anestesia va a tener. Normalmente los duermen, el paciente lo duerme y nos permite, una vez que el paciente está dormido, nosotros trabajar. Normalmente entran de 2 o a 3 cirujanos, es decir, normalmente el cirujano principal o el otro cirujano que también te ayuda, dependiendo del procedimiento de la cirugía. O nos somos apoyados por otro equipo que también es el equipo de enfermería, que es la enfermera quirúrgica, y luego hay otro enfermero que es el que se encarga de mantener todo el material a disposición, porque de repente todo el material se prepara un día antes, todo lo que se necesita desde suturas, tijeras, material, gasas, compresas, ciertos materiales especiales que se utilizan durante la cirugía.
Y aparte hay una logística grande, sobre todo de que aunque salga algo imprevisto durante la cirugía, lo tengamos en el momento. Y para eso está ese... Por alguna urgencia, ¿no? Me imagino. Por alguna urgencia, digo, son pocas, son bajas las urgencias que se llegan a presentar en cirugía de mama, pero al final de cuentas lo más importante es la seguridad del paciente, Claro. ¿no? Entonces, siempre estamos preparados, siempre tenemos todo un equipo, tanto médico, quirúrgico, de enfermería, que está al 100%, porque haz de cuenta que para mí la cirugía, o para nosotros la cirugía, es como lo más importante, y como algo como prácticamente como cuando tú estás jugando la final de un mundial, donde tú lo estuviste Digo, esperando. ¿Me puedo dar una idea? Sí. De que es mucha tensión. Digo, ¿les ha tocado operar juntos? Sí. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo es ahí o si se puede contar, ¿no? Sí, pues, ¿Cómo es ahí la...? Pues operamos juntos porque algo también importante para nosotros Ujú. es nosotros estar cómodos, ¿verdad? Estar a gusto para que la cirugía sea lo más fluida posible y estar tranquilo, ¿verdad? Porque entonces en la cirugía es casi como un ritual, ¿no? Tratamos Ok. de hacer siempre Muy lo bueno. mismo para que los resultados sean siempre los mismos, igual, mejores. Ok. Entonces, si un proceso nos da un buen resultado, tratamos de repetirlo siempre, de tal forma que el resultado siempre sea igual, el mismo, un resultado bueno. Pero en la cirugía, como en toda la medicina, sabemos que en ese proceso pues puede surgir algo mal. Sí, claro. Y en alguna eso es donde complicación. tenemos que actuar, depende de lo que suceda. Y es donde el equipo, como dice Arana, el equipo está preparado para lo que siempre sucede, ¿no? Para todo el proceso habitual. Pero está preparado para cualquier eventualidad, Ujú. resolver el momento y que la cirugía fluya de igual forma bien. Entonces, operar con alguien conocido, Claro. que sabe cómo operas, ¿Cómo qué es lo trabajas, que no? sigue, cómo Sí. trabajamos, conocido, pues hace que la cirugía sea mucho más relajada, más a gusto, y que si algo de repente sucede, pues igualmente se resuelva de forma relajada, tranquila, pero efectiva, sin que nadie se estrese, nadie se enoje, porque si eso pasa, pues también pues Sí, pueden surgir genera la más, tensión, ¿no? Sí. pueden surgir, pues se puede complicar un poco más, Dicen de lo que que- esperado, ¿ah? Que cuando alguien, o sea, que cuando hay una cirugía hay unos hábitos que los médicos a veces ponen algún tipo de música o algo, ¿no? Para relajarse, o eso es... Digo, ahí es, mito. sí se Cada llega a quien, ¿no? utilizar música. Aquí lo que comenta Omar es práctico, o sea, mientras todo fluya, Ujú. es bueno. Y siempre lo recomendable normalmente que nosotros hacemos es que operamos entre otro oncocirujano o Ok. otro equipo médico, sobre todo porque hay decisiones difíciles en las cuales a veces sale Obviamente, sí. Como todo. algo fuera de lo normal, y siempre tener una segunda opinión o alguien que vamos consensando ciertos datos nos ayuda a tomar las mejores decisiones. Creo que siempre es bueno aceptar opiniones y aceptar ayuda, ¿no? Porque Claro. creo que sería muy difícil de nuestra parte poder decir Sí, que el cerrarse, ¿no? el cerrarte. O el tener siempre la razón también. Sí, digo, Sí. no siempre uno tiene completamente la razón. Claro. Y siempre existe esa confianza, o sea, siempre existe esa confianza de, no sé, prácticamente, oye, ¿cómo ves si hoy empezamos con música clásica y terminamos con rock, ¿no? Sí. No, es interesante porque, insisto, es un proceso demasiado tedioso y la tensión es en el momento, y más que ustedes son los encargados de hacer ese trabajo. Sí. Me imagino que la tensión es, pues, impredecible, ¿no? Como ustedes dicen, pueden salir ciertas cosas que pueden, pues, para beneficio o puede ser para algún otro tipo de tema. No, Pero lo importante es que ustedes ya se sienten preparados y seguros, principalmente que trabajan en Claro. equipo, ¿no? En cuanto al proceso, doctores, ya posterior, ya nos están describiendo un poco de cómo fue o cómo es el proceso interno en la cirugía para el paciente, ¿no? ¿Cuál es el tiempo de recuperación? ¿Cómo es que se recupera o qué sigue ya después de la operación? ¿Se queda en observación? ¿Cuánto tiempo se queda en observación? ¿Qué sigue para el paciente? Sí, digo, por ejemplo, igual, depende, porque aunque la cirugía de mama pensarían que es una sola, hay muchos tipos de cirugía, pero por lo regular la vigilancia es de una noche, lo operamos hoy en la mañana,
se vigila durante ese día, se queda una noche hospitalizada y al día siguiente, si todo está bien, si no hay ninguna complicación, el día siguiente se va a su casa, ¿de acuerdo? Y por lo regular también las cirugías, en las primeras horas y los primeros días usamos un vendaje en el tórax o en el pecho. Y les explicamos cómo usar el vendaje, cuántos días usarlo. Y también muchas cirugías le llamamos un drenaje, que es una manguerita, ¿verdad? Que eso va absorbiendo y sacando el líquido que se puede acumular en el área de la cirugía. Que igual nosotros les explicamos cuántos días se va a usar, cuándo lo vamos a retirar, etcétera. Entonces, los cuidados igual será cuidar la herida, lavar. El vendaje les explicamos cómo cambiarlo, cada cuánto. Y pues en general son esas recomendaciones para los pacientes con cirugía de mama. Habrá sus variantes dependiendo del tipo de cirugía. Sí. Pero esas son las recomendaciones. En general, ¿cuánto tiempo tarda un paciente, digo, en recuperarse? ¿6 meses, 3 meses? Ok. Bueno, pues primero la recuperación inmediata, ¿no? Primero la recuperación inmediata, como decía Omar. Normalmente los pacientes que se operan de una cirugía de mama, la gran mayoría, hay ciertos detallitos en los cuales a lo mejor pudiésemos darlos de alta inmediatamente, ¿no? Es decir, en cuanto pasa el efecto anestésico, a lo mejor la cirugía fue un poco más pequeña, no se tuvo que hacer tanta disección y pudiéramos darlos de alta por la noche. Son pocos los casos, son casi contados, pero la gran mayoría de los pacientes es un paciente se interna, se opera ese día en la mañana, lo dejamos en vigilancia sobre todo para manejo de dolor, Okay. para ver que no tenga alguna complicación la herida, no tengamos algún tipo de sangradito y que lo estemos monitorizando las primeras horas. Pasando ya las primeras horas después de la cirugía, que veamos que el paciente no tiene dolor, que no tiene ninguna complicación en el aspecto de la cirugía, de un sangrado o algo fuera de lo habitual, lo damos de alta. ¿Qué es las recomendaciones generales que hacemos? Bueno, hay dos pacientes. Hay pacientes que utilizamos algún tipo de drenaje y hay otro que no utilizan ningún tipo de drenaje. Okay. No todos los pacientes se van con drenaje y no todos los pacientes se van sin drenaje. Y eso depende ya de la decisión de nosotros como cirujanos, dependiendo del tipo de cirugía que se planeó, dependiendo de lo extenso que se hizo la cirugía. Y eso es lo que determina si ponemos o no ponemos un drenaje. ¿Para qué nos funciona a nosotros el drenaje? El drenaje es como una manguerita que es como el que nos avisa qué está pasando en esa herida. Internamente. Internamente. Es decir, yo necesito saber cómo está cicatrizando esa herida y me interesa, pues entonces pongo un drenaje para que me diga si hay un sangrado, si se puede tener alguna infección, o nos ayuda sobre todo a disminuir las complicaciones en la cirugía. Normalmente dejamos un vendaje y el paciente se va con medidas generales, que es lavado de la herida, un vendaje en la mama, hacer la herida quirúrgica con agua y jabón, y se puede acercar a la lumbre sin problema. El mito de siempre. Yo creo que, es un tema demasiado extenso porque me están surgiendo demasiadas preguntas. Porque obviamente ya existen mitos y realidades, como por ejemplo el de la lumbre que mencionamos también. ¿Qué les parece si abrimos unas, no sé, qué opinan ustedes, Docs? Que se abra una pregunta de mitos y realidades, que dejen aquí en los comentarios preguntas. Dejamos una cápsula para que vuelvan ustedes a estar juntos y contestamos mitos y realidades. Pero la operación, creo que sí abarcamos demasiados temas. Pero bueno, vamos a dejarlo pues hasta aquí. Vamos a abrir una segunda parte. Y pues bueno, yo les agradezco mucho, como en todos los días, siempre les agradezco por estar parte de su tiempo. Entiendo que pues tienen una agenda pues demasiado complicada y más con lo que nos acaban de platicar, ¿no? O sea, el tema de la operación y la cirugía siempre va a ser pues algo que siempre tienen que estar alerta. A veces me ha tocado ver los que andan contestando llamadas, que pacientes y así, pero bueno. Les agradezco mucho, doctores. ¿Algo que quieran decir antes de finalizar esta cápsula? Doctor Omar, doctor Ángel. No, pues que en realidad te digo, mitos y realidades siempre va a haber. Creo que lo ideal es que cada una de las dudas y todo este proceso desde el diagnóstico, el tratamiento, siempre va a haber dudas. Y creo que siempre estamos abiertos
a la posibilidad de que todas esas dudas, por más simples que parezcan, creo que se deben de resolver antes y después de la cirugía. Al momento. Digo, la confianza que el paciente tiene hacia con nosotros pues siempre es al 100%, ¿no? Creo que es válido que de repente me digas, oiga doctor, ¿sabe qué? Es que, fíjese que, no sé, me dijeron que no me podía acercar a la lumbre después de la cirugía. Digo, sinceramente, pues para mí yo te puedo decir, pues es que no, eso es un mito. Pero en realidad, pues es la primera vez que te operan. Pues o sea, sí. es la primera vez que te operan y sinceramente yo lo veo diario, tú no lo ves diario. Entonces, para mí es algo habitual, pero para ustedes como pacientes no lo son. Exactamente, pues que es algo nuevo, ¿no? Sí. Para ustedes es algo nuevo. Desde cómo cuidar una herida, digo, no todos los han operado y el cuidado de la herida también tiene sus detalles, ¿no? Y sus detalles son, digo, cosas básicas es hacer la herida agua y jabón y cubrirla con un parchecito limpio para que no se infecte la herida, pero hay ciertos detallitos en los cuales hasta que no lo vives no tienes estas dudas, ¿no? Y entonces al final de cuentas, si uno de ustedes que está pasando por un proceso quirúrgico, una cirugía y tiene alguna duda, sin problema se puede comunicar con nosotros en las Sí, redes. de y hecho lo van a estar resolvemos. apareciendo ahí las redes sociales de tanto de Oncopal como los datos de ustedes. ¿Dónde los podemos consultar? Si nos queremos, no sé, hacer alguna operación con ustedes, ¿dónde los podemos encontrar, doctor Omar, doctor Ángel? Si nos proporcionan sus datos, su información, la Sí, publicidad. Claro, pues aquí van a aparecer nuestros datos de redes sociales y podemos consultarlos aquí en los edificio AVE, en el piso 17. Ahí tenemos el consultorio, igual el doctor Ángel y yo. Y nada, lo último, saber que, como decían, responder las dudas. Todas las pacientes van a tener dudas, siempre. Exactamente. Desde que les dan el diagnóstico, desde que les van a decir más, te van a operar, te van a dar tratamiento. Entonces, lo que yo siempre les digo a mis pacientes es, te van a surgir 250,000 dudas. Todas anótalas en una libreta y cuando vengas a la siguiente consulta, antes o después de cirugía, saca la lista completa y pregúntame todo, porque el vecino te va a decir una cosa, el de la tienda te va a decir otra, la tía, todos te van a decir algo que escucharon, que vieron, Sí. que leyeron, pero todo eso ellos a lo mejor están bien, a lo mejor están mal. Entonces todo eso anótalo y pregúntale a tu doctor. Con nosotros o con quien consultes, pero pregunta. El médico es el experto y te podrá resolver casi todas las dudas. Así es, al fin y al cabo, pues hasta no estar o hasta no preguntar al médico uno va a seguir teniendo la duda y como usted menciona, doctor Omar, siempre va a haber personas que comenten solamente por el hecho quizá de ayudar, pero pues en vez de hacer eso a veces asustan al paciente de más, ¿no? Pues bueno, nos estamos viendo en una próxima cápsula de Oncopal. Van a estar apareciendo ahí las redes. Yo los invito a que pues dejen sus preguntas para que el doctor Omar y el doctor Ángel las contesten en la próxima cápsula, que espero que sea igual jueves, quizá a la misma hora. O bueno, nos pondremos de acuerdo después y ya lo publicaremos. Vale. Les deseo un excelente día, les agradezco por estar aquí con nosotros. Compartan este contenido y nos vemos en una próxima cápsula virtual. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.